Buenas tardes. A partir de este video y en los próximos vamos a trabajar sobre el análisis de los aspectos fundamentales de la Ley de Riesgos de Trabajo 24557, toda la normativa posterior que se ha ido dictando para acomodar la normativa originaria a los diversos pronunciamientos que han descalificado por inconstitucionales gran parte de su articulado. Y por eso nos vamos a enfocar ahora en el análisis del régimen que está vigente desde el mes de julio de 1996 y que, para todos los que han visto el video anterior en el que hablamos de los antecedentes históricos del régimen de reparación, viene ahora a constituir un nuevo régimen que, sobre la base de la reformulación de los institutos que venían del régimen anterior, ha conformado todo un nuevo sistema que ha cambiado radicalmente el sistema de prevención y de reparación de los daños y fundamentalmente el sistema de responsabilidad. Y ahora vamos a ver cómo. Les estoy subiendo a la página PEDCO un cuadro comparativo que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta para poder entender cuál es el régimen vigente en este momento, es decir, qué es lo que rige en cada uno de los institutos. Ustedes se van a encontrar con que van a ver algo así. No sé si lo están viendo al derecho o al revés, yo lo estoy viendo al revés en la pantalla. Pero no importa, lo cierto es que en la unidad que corresponde a accidente de trabajo se van a encontrar con este cuadro sinóptico. En este cuadro nos hemos restringido al análisis de lo sustancial de la ley. Es decir, que empezamos con el análisis estructural y base de la ley 24557 que sigue vigente. Después pasamos al análisis de las modificaciones del decreto 1278 de diciembre del 2000. Después pasamos al análisis de las modificaciones del decreto 1694 del 2009. Después los de la ley 26773, la ley 27348, el decreto de necesidad y urgencia del año pasado 669/19 y el decreto 367/20 que se ha dictado justamente para receptar el coronavirus como una enfermedad incluida en el listado de enfermedades profesionales. ¿Por qué me refiero a esas normas? Hay muchos más decretos reglamentarios que fijan puntillosamente el desenvolvimiento de cada uno de los institutos, pero por ponerles un caso, los decretos 658 y 659 del 96 establecen el listado de enfermedades y el baremo de incapacidades. Eso lo vamos a ver después porque le vamos a dedicar un video al análisis de eso. Pero me importa que tengan en cuenta ustedes o que usen esta ayuda, memoria del cuadro sinóptico, porque son tantas las modificaciones que se le han introducido al régimen a lo largo de estos años. Algunas modificaciones tienen que ver simplemente con un cambio de valoración, otras modificaciones han sido instituidas para receptar la inconstitucionalidad dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la mayoría de los tribunales del resto del país respecto de una parte importante de su normativa. Entonces ha quedado una especie de situación normativa en la que el mismo régimen que antes derivaba de una sola norma, como era la ley 24557, ahora tiene que estar integrada por modificaciones de un sinnúmero de normas, que son las que están en este cuadro, en parte, porque son las que elegimos tratar para que a ustedes les quede claro el régimen de reparación de accidentes de trabajo. Entonces, yendo al tema. En el video donde yo les hablé del sistema de reparación, digamos, de los antecedentes históricos de la reparación de los accidentes y enfermedades del trabajo, como se llamaba en aquel momento, vimos que teníamos un régimen de responsabilidad objetiva con aseguramiento optativo, de responsabilidad individual del empleador,
y que estructuraba un sistema tarifado y definía los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, y después la jurisprudencia le incorporó el concepto de enfermedad de accidente. Vimos todas esas cosas. Ahora, ¿qué pasa en el año 95? ¿Por qué digo 95? Porque la ley se sancionó en el 95 y entró a regir el 1 de julio del 96 y ahora vamos a ver por qué. Se produce un cambio muy importante en el sistema, que si bien va a seguir manteniendo básicamente una estructura en la que va a utilizar las herramientas que venían del sistema anterior, va a hacer algunas modificaciones que son sustanciales a la hora de analizar cómo funciona el régimen de responsabilidad. ¿Y cuáles son estas modificaciones? Básicamente va a instituir un sistema de aseguramiento obligatorio, ya no es más voluntario como era en el régimen anterior, y este régimen de aseguramiento obligatorio, que va a tener sus excepciones, pero ya las vamos a ver, va a suponer que el empleador que esté al día en el pago, al día en el aseguramiento y al día en el pago de sus de las cuotas de afiliación a la ART, no va a responder frente al trabajador por las incapacidades derivadas de la ley de riesgos. Y esto es un cambio copernicano respecto del régimen anterior, porque en el viejo régimen el empleador conservaba su responsabilidad individual aun cuando hubiera estado asegurado y aun cuando estuviera al día en el pago de su seguro, él respondía frente al trabajador. Al tener seguro, lo que lograba era hacer venir a la aseguradora para hacerse cargo de cumplir los términos de la póliza y mantenerlo indemne del daño. Pero si la aseguradora, por cualquier razón que fuera, no cumplía o la aseguradora entraba en liquidación, la responsabilidad del empleador subsistía plenamente frente al trabajador y por lo tanto era él el que tenía que pagar aunque tuviera seguro. Ese régimen se organizó, se ordenó sobre la base de que la ley estructuró aseguradoras con fin específico, que se llaman aseguradoras de riesgo del trabajo, o también conocidas en nuestra disciplina como ARTs, que debían constituirse con este fin específico. Obviamente lo que la ley le demanda es que justamente la importancia de la cobertura de los accidentes de trabajo imponía la necesidad de no mezclar el riesgo con otro tipo de negocios asegurativos. Entonces las ARTs tienen fin específico. Por eso van a ver cuando vean por ahí que hay muchas compañías de seguro que a los fines de intervenir en el mercado del aseguramiento de riesgo de trabajo han debido constituir nuevas compañías aseguradoras que mantienen el nombre, pero en lugar de compañía de seguro son ART. Eso lo vamos a ver cuando veamos el régimen de las ART. ¿Qué se propone la ley 24.557? Se propone, tiene algunas finalidades que están explicadas en la norma, pero que en realidad no son las finalidades verdaderamente motivadoras de la sanción del nuevo régimen. El artículo 1 de la ley, lo van a ver, dice que son objetivos de la ley reducir la siniestralidad laboral, reparar los daños derivados de accidentes y enfermedades del trabajo, promover la recalificación y recolocación de los trabajadores damnificados y promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparatorias. ¿Qué significa esto? A diferencia de lo que pasaba con el régimen antiguo solo miraba la reparación del daño. No había normas en el régimen, en el sistema no se ocupaba de otra cosa, como por ejemplo la prevención de los riesgos, tampoco qué pasaba con el trabajador accidentado, y tampoco estaba habilitada la posibilidad de negociar en convenciones colectivas de trabajo la mejora del sistema de los sistemas de higiene y seguridad. La nueva ley en eso viene a ser una superación bastante importante porque la ley no se ocupa nada más que de la reparación de los riesgos, de los daños, mejor dicho, sino que se ocupa primero, como lo declara el artículo 1, de la prevención.
Segundo, la reparación. Instituye un régimen de reparación. Tercero, la recalificación del trabajador. ¿Por qué la recalificación del trabajador? En ese sentido hay que decir que este nuevo régimen ha traído una ventaja importante respecto del régimen anterior, porque en el régimen anterior el problema del empleador cuando un trabajador denunciaba un accidente de trabajo se convertía rápidamente en una alarma de un problema de responsabilidad individual del empleador, y normalmente la sola denuncia del accidente en muchos casos conllevaba el despido. ¿Por qué conllevaba el despido? Porque en el fondo el trabajador, al denunciar que había sufrido un accidente de trabajo o que estaba padeciendo una enfermedad profesional o tenía una enfermedad accidente, representaba el inicio de un conflicto que iba a terminar pesando en el patrimonio del empleador. Entonces esto generaba una tensión que con mucha frecuencia terminaba en el despido del trabajador. Y el trabajador accidentado y despedido debía acarrear su incapacidad con la complicación que esto conlleva a la hora de encontrar empleo, porque en realidad el gran problema, bueno, aparte de lo que significa tener que acarrear una incapacidad física, con todo lo que eso conlleva, mirado desde el punto de vista del mercado de trabajo, para el trabajador eso le significaba gran dificultad a futuro de obtener empleo. Por esto que dice la ley, promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados, es porque dentro del sistema está previsto que una vez que el trabajador tiene un accidente, si como consecuencia de ese accidente le va a quedar una incapacidad que significa que no va a poder seguir haciendo lo mismo que hacía, sino que va a tener que hacer otra cosa, el sistema provee las herramientas para que el trabajador sea recalificado, es decir, estoy tratando de encontrar la palabra, digamos, recapacitado o capacitado nuevamente en una actividad productiva nueva que le permita canalizar toda la capacidad restante en tareas que puede cumplir y que pueden ser generadoras de remuneración. Esto en el viejo régimen no estaba previsto, nadie se ocupaba de esto. Y por último, establece la posibilidad de promover el debate en convenciones colectivas de las medidas de higiene y seguridad. A través de este inciso, el artículo 1 abre la puerta a la posibilidad de que dentro de las convenciones colectivas, sentados empleadores y representaciones sindicales puedan hacer una evaluación específica de los requerimientos de seguridad que pueda tener la actividad específica de la que estamos hablando e incorporen elementos nuevos que por ahí no estén previstos en la legislación general que se ocupa de la higiene y la seguridad en el trabajo. Estos fueron los objetivos, al menos enunciados por la norma cuando se sancionó. Los objetivos ocultos en su momento, que no estaban dichos aquí, fueron en realidad limitar el costo, lo que en aquel momento se denominaba como costo laboral, y terminarlo con lo que en aquel momento se denominaba la industria del juicio de accidentes. Y por eso, cuando veamos el resto de la normativa y también cuando veamos cómo fue modificándose, vamos a ver que en la mente del legislador del año 95 estaba más presente la necesidad de restringir la indemnizabilidad de ciertas patologías, en limitar las posibilidades de accionar y en hacer más concreto, previsible y limitado el costo que tenía para el sector productivo las indemnizaciones de los accidentes de trabajo, y eso era mucho más importante que estos 4 elementos que se enunciaron formalmente aquí. Que no digo que no sean buenos como objetivos enunciados, pero no son los objetivos sinceros de la ley, por lo menos en su momento, en el momento en que se sancionó. Hoy podemos decir que después de todas las reformas que vamos a ver y que vamos a analizar, nos encontramos con un régimen que es mucho más adecuado a estas finalidades que están expresadas acá,
que lo que derivaba del texto originario. En el texto originario se establecía la obligatoriedad de cumplir con todas las normativas de higiene y seguridad, pero a renglón seguido se establecía la posibilidad de que por acuerdo entre el empleador y la RT, si estaba cumpliendo un plan de mejoramiento, pudiera estar al margen del cumplimiento de esas normativas de higiene y seguridad. Se invocaba que lo que preocupaba acá era la reparación de los daños y se establecía que las enfermedades no contenidas en los listados eran no indemnizables. Con el mismo criterio se establecía la preocupación por la reparabilidad de los daños, pero se estaba excluyendo absolutamente la vía de la acción civil. Así que, por un lado, decíamos esto en el artículo 1 y en el resto del articulado lo negábamos absolutamente. Por supuesto, todo eso, y aparte, se buscaba reparar el daño y las indemnizaciones de la ley 24.557 originarias eran realmente irrisorias desde el punto de vista de su posibilidad de resarcir daño alguno. Obviamente eso también se corrigió con la legislación posterior y vamos a ver ahora, digamos, cómo fue esa evolución. Por el artículo 2 se establecía el ámbito de aplicación de la ley. ¿Por qué es importante esto? Porque en rigor esta normativa es aplicable. A ver, perdónenme un segundo. Bueno, como les decía, el ámbito de aplicación de la ley es muy importante porque en la ley 24.557 básicamente es de aplicación a todas las relaciones de trabajo de derecho privado. También se aplica a las relaciones de derecho público en la medida en que nación, provincia y municipios se adhieran al régimen. ¿Por qué esto? Porque, como ustedes saben, dada la autonomía del orden federal que le garantiza a los distintos niveles del Estado federal, como son la provincia y los municipios, el régimen que tiene que ver con la reparación de los daños con los empleados públicos, provinciales y municipales, depende de la normativa que esos órdenes federales se den a sí mismos y por lo tanto la nación no puede imponerles un régimen de reparación. Obviamente que cuando las provincias y los municipios deciden que se van a dar a sí mismos un régimen de reparación, ese régimen tiene que, obviamente, dar cumplimiento y satisfacer las garantías constitucionales que están en juego. Entre ellas tienen que ser verdaderamente reparatorias del daño, porque si no lo fueran, devendrían inconstitucionales por insuficientes. Pero vamos a ver que en los hechos la ley 24.557 generó la adhesión, no puedo decir total porque en realidad no lo sé, no sé si todas las provincias y todos los municipios de la Argentina adhirieron a la ley 24.557, pero les puedo decir que todas las que han pasado por mi conocimiento en los últimos años se han adherido porque el régimen es ampliamente favorable, porque eso era lo que buscaba cuando se sancionó, en términos de costos. Esto que les digo es sin perjuicio de que el artículo 2 decía que están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT. Y el inciso A dice, los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, lamentablemente, a nuestro juicio, la ley no podía disponer eso porque no está bajo la disponibilidad del Congreso de la Nación como indemniza una provincia o un municipio a sus empleados públicos. No obstante, esto ya no tiene ninguna relevancia porque en realidad, como les dije recién, la mayoría de las provincias y los municipios están adheridos a la ley. Pero hizo falta una adhesión a la ley. Lo que en muchos casos no pasó, por más que de hecho lo empezaron a aplicar. Por ejemplo, en Neuquén nunca dictó una ley diciendo nos adherimos a la ley 24.557. Un día el gobernador dijo contratemos RT y eso significó que pasamos a regirnos por la ley en Neuquén, por ejemplo, por la ley 24.557. Los trabajadores también incluidos son los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, dice así. Es decir que
toda relación de derecho privado del trabajo está alcanzada por la ley 24.557. Y a partir de ahí, de las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública, siempre que se habla de la carga pública, lo primero que pensamos es en el régimen de las personas que están vinculadas a los comicios, las autoridades de mesa, esas están alcanzadas por la ley de riesgos del trabajo. Y el Poder Ejecutivo Nacional podrá incluir en el ámbito de la RTA trabajadores domésticos, están incluidos ya, después de varios años de estar afuera se los incluyó, después vamos a subir la normativa. Los trabajadores autónomos también tienen la opción, los trabajadores vinculados por relaciones no laborales, esto está referido a que en el momento en que se sancionó la ley estaba vigente las modalidades promovidas de la ley de empleo, entre las cuales había un contrato de aprendizaje o de primer empleo que se lo definía como una relación no laboral, bueno, estaba incluida, y los bomberos voluntarios. ¿Qué dice el artículo 3? Que los empleadores están obligados a contratar el seguro. Para todos los trabajadores que estén bajo su dependencia. Esta obligación, obviamente, si no se cumple, va a generar dos consecuencias. La primera es que el empleador que no tenga no esté regularmente afiliado a una RT se expone a una sanción administrativa por estar incumpliendo claramente legislación laboral. Y la segunda consecuencia va a ser que mientras no esté afiliado a una RT, él va a tener que responder personalmente, el empleador, por las obligaciones derivadas de la ley de riesgos. Los únicos exceptuados del cumplimiento del aseguramiento obligatorio son las empresas y sobre todo las empresas que, cumpliendo el trámite que manda la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, acrediten suficiente solvencia económica financiera para autoasegurarse y para cumplir no solamente con las indemnizaciones de la ley, sino también con las prestaciones en especie, como son los tratamientos médicos, prótesis, terapias, medicamentos y demás. ¿Por qué es esto? Bueno, porque evidentemente existen empleadores que por tener un volumen de trabajadores tan grande, la sumatoria de las cápitas por trabajador que tienen que contratar a ART puede generarles la necesidad de invertir una suma de dinero tal mensualmente que justificaría que organizara su propio servicio de atención médica para sus trabajadores y al mismo tiempo hacer su propio esquema financiero para soportar personalmente el pago de las indemnizaciones, y quizá eso en la ecuación financiera les justifica más autoasegurarse que contratar un seguro. De hecho, casi les diría que el autoaseguramiento no funcionó en la Argentina porque mayoritariamente creo que hubo un solo caso de empresa autoasegurada. Yo vengo repitiendo de que hubo un solo caso de empresa autoasegurada porque es el caso histórico de su momento en la década del 90. No sé después si hubo más empresas autoaseguradas o no, pero lo cierto es que no hemos visto casos de empresas autoaseguradas. ¿Por qué? Porque el régimen de pago con este sistema asegurativo de la póliza que tiene que emitir la ART y los costos hacen que sea más conveniente tener contratada ART. Y finalmente acá hice una interrupción y no me acuerdo dónde dejé, pero creo que estábamos acá en el artículo, para empezar a explicar el artículo 4. Finalmente, el artículo 4 de la Ley de Riesgos de Trabajo, que establecen derechos y obligaciones de las partes, siempre hemos considerado que es un artículo un poco insólito, porque apenas lo lean se van a dar cuenta de que hace afirmaciones que son como evidentes y contradictorias, porque ustedes fíjense, el artículo 1, el inciso 1 del artículo 4 dice: los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así como las ART,
es decir, empleadores, trabajadores y ART, están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo. Acá se está refiriendo obviamente a las obligaciones derivadas de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. La ley a la que me estoy refiriendo es la 19.587. El inciso solo dice eso, que las partes están legalmente obligadas a cumplir con la Ley de Higiene y Seguridad. Sí, bueno, eso surge de la propia Ley de Higiene y Seguridad. Pero lo más llamativo es que a continuación dice, a tal fin y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmente, dichas partes deberán asumir compromisos concretos de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo. Es decir, primero dice que están legalmente obligadas y ahora dice que tienen que asumir compromisos concretos de cumplir con la ley. Estos compromisos podrán adoptarse en forma unilateral, lo cual ya no significaría necesariamente un compromiso o un acuerdo, formar parte de la negociación colectiva o incluirse dentro del contrato entre el ART y el empleador. Pero no dijimos al principio que tienen que cumplir la ley porque es la ley. Y si tienen que cumplir la ley porque es la ley, ¿puede quedar eso sometido a las convenciones colectivas, al acuerdo con la RT, al del contrato del empleador con la RT o a los compromisos unilaterales? Esto era lo que resultaba sumamente llamativo porque es como una especie de reconocimiento de sincericidio de la ley, de que en realidad nadie la cumple. Entonces, como nadie la cumplía, la ley de higiene, la ley de riesgos viene a decir esto: por favor cúmplanla y hagan acuerdos, pónganlo en el convenio colectivo. Insólito. El resto del artículo cuarto establece obligaciones de las ART que, véanlas, no viene al caso que las comentemos ahora porque nos queremos enfocar en otros aspectos más importantes. Esos aspectos más importantes tienen que ver con las contingencias. Esto tiene que ver con las situaciones cubiertas por la ley. ¿Qué es lo que cubre la ley? ¿Qué es lo que va a mandar a indemnizar? Entonces, en el artículo 6 define las contingencias. Y dice, se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, acá estamos dentro de la misma definición que venía del régimen anterior, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador y éste dentro de las 72 horas ante el asegurador que el itinere se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado o requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles de requerido. Esta prescripción normativa siempre dijimos que resulta completamente insólita, porque la vamos a desglosar en dos aspectos. Primero, la definición. Accidente es hecho súbito y violento. Antes también teníamos los elementos externo y dañoso, eso salió y ahora queda accidente como hecho súbito y violento. Ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, se acuerda que en el video anterior vimos que originariamente la ley 9688 había limitado la cobertura o la definición de accidente al hecho que se produce por el hecho del trabajo y después la ley 12631 lo amplió a por el hecho o en ocasión del trabajo. Entonces, en este caso estamos dentro de la definición que ya venía del régimen anterior. Y incluye el accidente in itinere, que en el régimen anterior, se acuerdan que vimos que lo incorporó la ley 15448 en la década del 60, y que consiste en el accidente que se produce en el trayecto del trabajador entre su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Ahora sí, la novedad que incorpora esta ley, que no estaba en el régimen anterior, tiene que ver con el hecho de que el trabajador tiene que informar con 72, le tiene que informar al empleador y el empleador le tiene que avisar a la ART con 72 horas de anticipación que ese itinerario se va a modificar por razones de estudio o atención de familiar enfermo, como dice la ley. ¿Para qué? Para permitir que ese itinere quede cubierto y no haya un debate acerca de que en realidad el accidente se produjo
en un lugar que descarta que fuera el itinerario. Entonces, teóricamente el accidente in itinere supone que el accidente cubierto es el que ocurre en el trayecto natural y habitual y rutinario y lógico que une la casa del trabajador con el trabajo y viceversa. Por eso, si ese trayecto es interrumpido en interés del trabajador, deja de funcionar la cobertura por el accidente in itinere, porque ya no está el trabajador en un lugar en el que está derivado de la necesidad del trabajo, sino de una necesidad o un interés propio. Ahora bien, obviamente, si el trabajador, en lugar de volver a su casa del trabajo, va a ir al hospital a atender o a la casa de algún familiar enfermo, o tiene que modificar el trayecto por razones de estudio, se expone a que si tiene un accidente, la ART le diga, mire, ese accidente no fue en el trayecto entre su casa al trabajo, así que queda excluido. De modo que para incluir ese trayecto, entonces la ley le impone la carga al empleador de comunicárselo a la ART con 72 horas de anticipación, lo que supone que el trabajador le tuvo que haber avisado al empleador con esa misma antelación que va a modificar el trayecto. Ahora, a poco de que lo analicemos, ¿en qué cabeza cabe que 3 días antes yo voy a saber que en lugar de volver a mi casa desde el trabajo voy a tener que ir a atender a un familiar enfermo? ¿Okay? Puede haber alguna circunstancia en que yo lo sepa de antemano, pero ¿quién está pensando en hacer una notificación formal de que del trabajo, en lugar de ir a su casa, se va a ir a estudiar o a atender a un familiar enfermo 3 días antes por las dudas de que en ese trayecto alguien lo vaya a atropellar o vaya a tener un accidente? Yo creo que hay que tener una importante patología para estar pensando que como yo hoy martes sé que el viernes o el lunes en lugar de volver a mi casa del trabajo voy a tener que ir a otro lado, voy a ir a hacer una nota al empleador, no vaya a ser que el lunes cuando yo me vaya del trabajo a mi casa me atropelle un colectivo. Eso es como una exigencia insólita que solo resultaría aplicable en aquellos casos en los que voy a modificar el itinerario de un modo sostenido en el tiempo y no circunstancial, porque nadie por una circunstancia así manda una nota por las dudas de que lo vaya a atropellar un colectivo. Pero es así. Un segundo. Bueno, sigue diciendo el artículo 6, que se considerarán enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo conforme al procedimiento del artículo 40 que ya vamos a ver. Es decir, que en el régimen viejo no había un listado de enfermedades profesionales. La enfermedad profesional se calificaba así según su propia naturaleza, sin que estuviera restringida a estar prevista en un listado. En el régimen de la nueva ley, de la ley de riesgos, la enfermedad profesional es la que está anotada en el listado que ordena la ley hacer a una comisión que ya vamos a ver cómo está constituida. Esta enfermedad profesional viene en un listado que da cuáles son los agentes de riesgo, y cuáles son las actividades, cuál es la sintomatología y cuáles son las actividades laborales en las que están presentes estos factores de riesgo. De modo que lo que se propone el legislador es que la protección que diseña la ley se limite exclusivamente a las enfermedades contenidas en el listado. Tan es así que en la redacción original, en la ley 24.557, establecía que las enfermedades no previstas en el listado no serían resarcibles, es decir, lisa y llanamente. Decía, no importa si tiene o no tiene origen en el trabajo, no importa la relación de causalidad o el factor de atribución con el trabajo, si no está en el listado, no es resarcible.
Y lo peor del caso es que no decía, no es resarcible en los términos de esta ley, porque uno podría decir, bueno, está bien, la dejaron afuera de la ley, pero a mí me queda la acción civil entonces para reclamar por el daño, por el derecho común. No, la frase era, no serán resarcidas. Es decir, las excluyó. Es decir, que respecto de lo que no estuviera en el listado, el legislador estaba diciendo que el empleador, aun siendo responsable de haberla causado, la sola circunstancia de no estar contenida en el listado lo eximía de la obligación de reparar y con ello, obviamente, estaba profundamente alterado el principio del alterum non ledere, porque este sería un supuesto en el que habría autorización para dañar, si lo quieren poner así. Es decir, yo puedo producirle al trabajador cualquier enfermedad que mientras no esté en el listado no voy a responder por ella porque lo dice la ley, aunque sea el autor. Bueno, esto obviamente generó la reacción, como ya vamos a ir viendo después, cómo reaccionó la doctrina y la jurisprudencia a la mayoría del articulado de la ley, pero en el decreto 1278 del 2000 esto se modificó y se permitió que la enfermedad que no estuviera en el listado podía ser indemnizada siempre que se planteara la cuestión ante la Comisión Médica Central y la Comisión Médica Central, que ya vamos a ver qué es, dictaminara que efectivamente se trata de una enfermedad profesional. Y en su consecuencia, a partir de ese momento, esa enfermedad iba a quedar incorporada al listado y en el caso particular que hubiera generado esta decisión, iba a ser indemnizada. Pero entre el año 1996 y el año 2000, para el legislador de la ley de riesgos, si lo que yo padezco me lo pesqué en el trabajo, lo obtuve en el trabajo, me lo generó el trabajo, pero no estaba en el listado, no tenía derecho al resarcimiento. Con respecto al tema de la determinación